Feliz domingo, amada Iglesia Alianza de Chuao y amigos que escuchan esta reflexión. Reciban un fraternal saludo. Es mi anhelo que el Señor les otorgue su gracia y su bendición. Hasta el día de hoy nos encontramos inmersos en una compleja crisis que golpea a Venezuela en todos los ámbitos, además de la creciente amenaza del virus COVID-19. En medio de esta situación podemos sentirnos desprotegidos y vulnerables. Se puede decir que esta situación se asemeja a una tempestad con fuertes vientos, lo que nos recuerda una ocasión en la cual los discípulos de Jesús se vieron atrapados en una tormenta en medio del mar. La historia la encontramos en Mateo capítulo 14, versículos 22 al 32. Este es un pasaje rico en enseñanzas. Hoy vamos a meditar en los versículos 22 al 27. El nombre de la reflexión es La tormenta y el gran yo soy. En el contexto del pasaje, Jesús acaba de realizar el milagro de la alimentación de los 5,000. Inmediatamente después, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y les mandó a cruzar al otro lado del lago, mientras Él despedía a la multitud, y luego se retira al monte a orar. Cuando la barca estaba justo en medio del mar, fue azotada por una tormenta. En la historia de este viaje encontramos 3 cosas importantes que están presentes cuando enfrentamos situaciones agobiantes y complicadas como las que vivimos. La primera cosa importante es que el viaje es ordenado por Cristo. El versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Los discípulos se embarcaron en total obediencia a la orden de su maestro. La palabra literalmente dice que los obligó a que se fueran. La razón por la cual el Señor usó ese fuerte término la presenta Juan capítulo 6, donde se relata el mismo evento. El versículo 15 dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. El Señor mandó a los discípulos a entrar en la barca y adelantarse, porque se iba a levantar una revuelta popular para hacerlo rey. Y esta era una situación de peligro, y los discípulos podían ser contagiados por la gente. Hermanos, en nuestro tiempo es importante captar que es el Señor quien nos saca del lugar equivocado y nos obliga a ir al lugar adecuado, porque es allí donde el Señor nos va a instruir. Tenemos que estar con nuestros oídos espirituales abiertos y con la palabra de Dios en la mano para recibir la instrucción. Jesús saca a los discípulos de un lugar peligroso y los pone en un escenario que no es tranquilo, donde ellos no podían manejar la barca. Podemos decir que los sacó de la comodidad y los llevó a la prueba, porque Dios siempre tiene un propósito y podemos tener la certeza de que las pruebas, las circunstancias adversas y las dificultades están siempre controladas por el Señor. La segunda cosa importante es que el viaje lo sostiene la intercesión. En versículos 23 y 24 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Cuando el Señor se fue al monte era de día. Leamos ahora el versículo 25. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Es bueno notar que el Señor comenzó a orar en la tarde y a las 3 o 4 de la madrugada
cruzó el mar y fue a encontrar a los discípulos en medio del agua. El Señor estuvo no menos de 9 horas orando solo. Jesús desde la montaña, además de orar, podía ver mejor la situación e interceder por sus discípulos. El evangelista Marcos, en su narración de esta historia, en capítulo 6, versículo 48, dice: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Hermanos queridos, podemos afirmar que el Señor nunca pierde de vista ningún detalle de nuestras luchas. Por esa razón, si en este momento te encuentras luchando contra las olas de la escasez, el alto costo de los alimentos o con la enfermedad, el desafío que nos hace la palabra de Dios es a confiar en sus promesas. Es reconfortante saber que tenemos un intercesor divino en medio de la tempestad y las dificultades. La tercera cosa importante es que el viaje cuenta con el gran yo soy. En los versículos 26 y 27 dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Físicamente ningún ser humano puede caminar sobre el agua, pero la Biblia dice que Jesús vino a sus discípulos caminando sobre las aguas, mostrando el señorío de Jesús sobre la naturaleza. Los discípulos lo confundieron con un fantasma, porque el temor no les permitió ver a Jesús. Pero en ese momento ellos estaban por conocer el poder del gran yo soy. El embravecido mar, los vientos fuertes y el fantasma que ahora ven los conduce a un terror total. Y el Señor con su amorosa y fuerte voz les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermanos amados, muchas veces cuando estamos en medio de la tormenta, zarandeados por las olas de las dificultades, de la desesperanza y el desaliento, no somos mejores que los discípulos. Se requiere de los ojos de la fe para reconocer a Jesús, el yo soy de las tormentas. Esta experiencia nos muestra que Cristo siempre interviene en nuestra vida. Puede ser que hoy estemos remando con mucha fatiga, en desesperación, con tristeza y con desánimo, pero podemos estar quietos y confiados, porque el gran yo soy está con nosotros para fortalecernos y darnos su paz. Marcos capítulo 6, versículo 51 dice: y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Cuando Jesús entró en la barca, se calmó la tempestad. Hermano, cualquiera que sea tu situación, Jesús te extiende su mano y te dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Te invito a inclinar tu rostro, vamos a orar. Padre Celestial, te adoramos y bendecimos tu nombre. Te entregamos nuestras luchas, nuestras aflicciones, nuestro desaliento. Gracias, Señor, por ser el gran yo soy, que siempre está con nosotros. Gracias, porque tu perfecto amor echa fuera el temor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, recuerda, el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar
los ángeles cantará una voz, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy, tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez. Cantará una voz, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy, tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Es el gran yo soy, el gran yo soy. Es el gran yo soy. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna